Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast de Café y Hierros. Ya sabéis, el lugar donde hablamos sobre entrenamiento, nutrición y estilo de vida desde un punto diferente y sobre todo práctico. Para los que seáis nuevos aquí, os recomiendo que entréis en www.cafeyhierros.com y os informéis acerca de este proyecto, un montón de artículos que tenéis acerca de los temas que hablamos aquí y un montón de cosas en general. Bien, pues en el episodio de hoy quería hablaros un poco sobre la progresión en el gimnasio, cómo progresar de forma eficiente y sobre todo una de las preguntas que más se hacen los usuarios de gimnasio y es cómo debería de realizar un tipo de progresión. ¿Cómo debería de programar una progresión, ya sea ondulante, lineal, cuál me convendría más a mí realizar dependiendo de mi nivel, etcétera? Bueno, antes de nada vamos a empezar por decir qué es la progresión en el entrenamiento. Cuando tú acudes al gimnasio a entrenar, ya sea tu objetivo estética, llamado hipertrofia, o ya sea powerlifting, tu objetivo de cara al transcurso de los diferentes meses y años es progresar. Bien, si tu objetivo es progresar en los 3 básicos y tu objetivo está orientado a competir en competiciones de powerlifting, como hemos dicho en episodios anteriores, bueno, pues te deberás de centrar más en la progresión de cargas, ¿no? Poco a poco, según va pasando el tiempo, bueno, pues ir incrementando el peso en los diferentes movimientos, ya sea el press banca, ya sea la sentadilla, ya sea el peso muerto, pero poco a poco tus pesos deberán ir subiendo. Ahí el ejemplo de progresión está claro, ¿no? Evidentemente, si tú poco a poco va pasando el tiempo y siempre levantas lo mismo, evidentemente el día que llegues a la competición de powerlifting que tengas programada, vas a levantar lo mismo que levantaste en la competición del año pasado o de meses pasados, entonces la progresión es nula. Has realizado una progresión de manera totalmente ineficiente. Pero bueno, el episodio de hoy vamos a hablar un poco en relación a la hipertrofia, que ya sabéis que el blog va orientado más en ese aspecto. Cuando hablamos de hipertrofia, el peso ya no es tan importante como cuando hablamos de modalidades de fuerza. Pero sí que es cierto que, aunque no es tan importante, no deja de ser una variable más a tener en cuenta. ¿Y a qué me refiero con esto? Últimamente salen multitud de estudios en los que vemos que en un espectro muy amplio respecto al 1RM podemos obtener ganancias de masa muscular y realmente la variable más importante a controlar cuando estamos hablando de hipertrofia es el volumen de entrenamiento. Lo que pasa que aquí las personas suelen tender más hacia centrarse solo en esta variable, ¿no? Como dicen, el volumen de entrenamiento es la variable clave para obtener mis ganancias de masa muscular, con lo cual yo me voy a centrar en el volumen de entrenamiento. Hay muchas formas de aumentar el volumen de entrenamiento sin aumentar la carga externa, es cierto. Lo que pasa que quizás no sea una forma muy eficiente de realizarlo. Entonces vamos a ver poco a poco cómo podemos progresar de forma eficiente. Ya hemos hablado de qué es la progresión de entrenamiento y por qué hay que progresar. Formas de seguir una progresión. Bueno, aquí te diría mucha gente, bueno, pues hay progresión lineal y progresión ondulante, entre otras, ¿no? Bueno, lineal, como su propio nombre indica, bueno, pues que sigue un orden lineal, y ondulante podríamos explicarlo como que es, imaginémonos una onda, bueno, pues va de ciclos de mayor intensidad, ciclos de menos, ciclos de mayor volumen, ciclos de menos, bueno, es como una onda, ¿no? Para que nos entendamos. Muchas personas que su objetivo es la hipertrofia realmente se hacen la siguiente pregunta y es: no saben qué tipo de progresión llevar a cabo o no saben cómo programar la progresión. Bien, cuando estas personas tú las ves en el gimnasio o ves sus entrenamientos, te das cuenta de que son personas que todavía les queda mucho, pero mucho por andar hasta tener que llegar a un punto en el que realmente pensar cuál es la mejor progresión para llevar a cabo. Y a esto me estoy refiriendo a que son personas que todavía, desde el punto de vista del entrenamiento, son personas novatas. Y me da igual exactamente que lleven un año, que lleven 6 años entrenando. Una persona novata puede estar perfectamente entrenando 6 años y haber estado los 6 años realizando un entrenamiento totalmente desastroso. Con lo cual, da igual que lleve 6 años, sigue siendo una persona principiante en ese aspecto.
Entonces, antes de nada, les diría a esas personas, céntrate en una progresión lineal. Una progresión lineal te puede llevar a obtener resultados de la hostia sin tener que preocuparte en exceso por programar progresiones que, más que progresiones en sí para el entrenamiento, parecen cálculos, vamos, de la NASA. Con una progresión lineal, tú puedes llegar a unas marcas en los diferentes ejercicios para un rango de repeticiones óptimo, unas marcas realmente considerables. Y estamos hablando de marcas que me atrevería a decir gran parte de los usuarios de gimnasio no tienen. Bien, voy a poneros un ejemplo sencillo. Muchas personas están planteando realizar progresiones o rutinas más bien específicas para intermedios o avanzados, y cuando les preguntas ciertos aspectos, como por ejemplo, ¿cuánto eres capaz de mover en sentadilla más o menos? Pues igual te dicen que de momento ellos para 5 repeticiones mueven 100 kilos o 110. Y pesan, por ejemplo, 70. Bueno, pues quizás deberías de plantearte en seguir una progresión lineal e ir incrementando progresivamente el peso que pones en la barra con una técnica controlada y decente. Ya habrá tiempo cuando llegues a un peso realmente bueno en la barra para realizar un rango de repeticiones decente. Bueno, pues quizás ya puedas pensar en realizar progresiones un poco más complicadas, por así decirlo. Pero es que tampoco te va a hacer realmente falta si tu objetivo es la hipertrofia. Yo veo personas intermedias tirando ya hacia avanzadas que siguen perfectamente con progresiones lineales en sus entrenamientos y siguen progresando perfectamente. O sea que no entiendo tampoco la moda por la progresión ondulante cuando tu objetivo no es el powerlift. Está claro que cuando tu objetivo es ese, las progresiones ya son totalmente diferentes, los entrenamientos ya son totalmente planteados de otra forma. Entonces debemos de especificar un poco a qué nos vamos a centrar cuando vamos a entrenar, ¿no? No es tan importante ya fijarnos en esos matices, sino ser un poco más simplista en ciertas cosas y ir directamente a lo básico, a lo que funciona. Una progresión lineal te va a funcionar perfectamente, incluso aunque la lleves de por vida, porque vas a poder aumentar incluso kilos en la barra. No diría semana tras semana, porque es muy complicado cuando llevas ciertos años ya en los que tu nivel de entrenamiento ya es muy bueno, pero sí que con el tiempo puedes ir aumentándolo poco a poco, o en vez de aumentar kilos en la barra, cuando lleves ya un peso razonablemente alto para realizar diferentes ejercicios, bueno, pues puedes aumentar el número de repeticiones, descansar menos entre series, hacer alguna serie extra, hacer algún tipo de técnica avanzada de entrenamiento. Está claro que esto lo estoy diciendo ya para personas un poco más avanzadas, pero lo que os quiero decir es que el conjunto global no os tenéis que centrar tanto en la progresión ondulante de cara a mejorar la hipertrofia. Una progresión lineal os va a venir muy bien y no es tan complicada. Entonces, debemos de llevar una progresión en el entrenamiento. Hasta ahí claro, punto número 1. ¿Qué tipo de progresión llevar? Bueno, pues vamos a poner de lado entrenamientos de fuerza y vamos a centrarnos en entrenamientos de hipertrofia. Como os digo, progresión lineal para mí es la mejor progresión. Fácil y sencilla, sin complicaciones. Podéis llegar a desarrollar una masa muscular realmente increíble con este tipo de progresión y sin complicaros demasiado la vida, de si tengo que aquí ondular un poco más el volumen, bajar un poco la intensidad, tal. No hace falta tanta complicación. De hecho, si veis por Instagram ciertas cuentas de gente un poco más experimentada en el entrenamiento, veréis que sigue un tipo de progresión lineal y llevan años y años y años entrenando de esa forma y siguen progresando en los diferentes ejercicios. Con lo cual es un poco absurdo centrarse en ese otro tipo de progresiones que en realidad al final el beneficio extra que vais a obtener va a ser nulo. Por último, como recomendación general, ya os lo he dicho y repetido hasta la saciedad, progresión lineal, no os compliquéis. Formas de progresar, lo decía en el episodio anterior. Mira, cuando lleguéis a un punto en el que para determinados ejercicios movéis relativamente bastante peso, y no estoy hablando de ejercicios compuestos como sentadilla, press banca, está claro que esos ejercicios son muy buenos para mover mucho peso,
Pero también hay otros ejercicios un poco más analíticos en los que también se puede mover bastante peso respecto a lo que son los músculos que involucran, ¿no? Bueno, pues cuando llevéis bastante peso o cuando carguéis ya bastante peso en la barra para esos ejercicios, una buena forma de progresar es ir aumentando el número de repeticiones que hacéis con ese mismo peso. Esa es una forma de progresar muy buena. Si un día hacéis 10 repeticiones, pues la siguiente semana 11, la siguiente 12, poco a poco vais incrementando el peso. También podéis ir incrementando el TUT, que aunque mucha gente lo tiene en desuso y considera que no es una variable muy importante, también es una forma de progresar. También podéis descansar un pelín menos entre series, haciendo las mismas repeticiones con el mismo peso, entonces sería también otra forma de progresar. Al final, formas de progresar hay muchísimas y no es tan fácil como a veces nos hacen creer llegar a un estancamiento si tienes un poco de cabeza entrenando y sigues una planificación como te estoy comentando, ¿no? Esto de cuando llegues a cierto límite en que ya no puedes más, tendrás que hacer una descarga. Bueno, no es tan fácil llegar, porque ya te digo que si no aumentas el peso en barra, haces alguna repetición más. Si no eres capaz ni de hacer una repetición más, descansas un pelín menos. Si ni siquiera eres capaz de eso, bueno, pues puedes aumentar alguna serie extra. En fin, formas de progresar infinitas. Que llegas a un sobreentrenamiento excesivo, cosa que dudo bastante que llegues a ese punto, bueno, pues semana de descarga y a comenzar con un nuevo mesociclo. Por cierto, hay un nuevo artículo en la web hablando de las semanas de descarga, si son necesarias y un poco sobre cómo las enfocaría yo en cuanto a hipertrofia, ¿no? Entonces, sin más, simplemente te quería comentar un poco cómo deberías de hacer una progresión en el gimnasio de cara a mejorar la hipertrofia, cuáles son las formas de seguir una progresión. Al final, lo sencillo funciona y no hay que complicarse tanto la vida en este tipo de aspectos. Sin más, podéis echar un vistazo a la página web, ahí tenéis un montón de artículos subidos y nos vemos en próximos episodios. Un saludo y hasta la próxima.